buenos días, hermanos, bendiciones. ¿Cómo están el pueblo de Dios ahora? Híjole, con ese entusiasmo me da mucha alegría. A ver, ¿cómo está el pueblo de Dios? Más que bendecidos, ¿no? Estamos un domingo 17 de agosto del 2025. Ya híjole, cada vez sentimos el tiempo más rápido. Está yendo más de volada el tiempo, ya casi diciembre, ya mañana. Bueno, vamos a empezar con nuestra escuela dominical. Hoy es un tema muy bonito lo que se va a hablar, se llama la obra salvadora de Cristo. Vamos a hablar sobre ese tema y antes de empezar vamos a orar, vamos a tener una oración. Ahí estemos todos orando en armonía, en coinonía, para estar todos juntos. Entonces vamos a empezar nuestra oración. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, mi Rey amado, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por permitirnos vivir un día más, Señor, un día más siguiendo respirando, Padre Santo, adorándote y bendiciendo y hablando contigo, mi Señor. Muchísimas gracias, Padre, por este día, Padre, que tú nos permites, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido esta mañana, Rey amado, que seas tú hablando a través de esta enseñanza, mi Señor, que seas trayendo revelación, Señor Padre Santo, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, a nuestro entendimiento, Padre Santo, para que tú tengas algo especial para cada uno de nosotros esta mañana, mi Rey amado. Yo te pongo en tus manos a mis hermanos que nos están escuchando en las redes, Señor, a nuestros hermanos que están aquí en la iglesia, Padre Santo, te los pongo en tus manos, Señor, que seas tú trayéndoles revelación, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te doy honra, gloria y alabanza, Señor, y tu pueblo dice, amén. Bueno, el tema, como lo comentaba, es la obra salvadora de Cristo. Vamos a empezar como punto número 1. La muerte de Cristo por nuestros pecados. El hecho de la expiación. Probablemente nos ayudará el que consideremos primero algunos puntos que resalten en la enseñanza del Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre la explicación de la expiación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa palabra expiación? ¿Alguien? ¿Expiación qué significa? Bueno, se los vamos a explicar detalladamente. En la Biblia, la expiación del hebreo Kippur se refiere a la reconciliación con Dios a través del sacrificio, especialmente el de Jesucristo, para cubrir o limpiar los pecados de la humanidad. Es un concepto central en el cristianismo, donde se ve como el medio por el cual los creyentes son liberados del poder y las consecuencias del pecado, y pueden ser restaurados en una relación correcta con Dios. Voy a hacerla más detallada. Cubrir o limpiar el pecado. La expiación implica la eliminación de la culpa o las consecuencias negativas del pecado, tanto para el individuo como para la humanidad en general. Sacrificio de Cristo. En el cristianismo, la expiación se entiende principalmente como el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Este sacrificio se considera el pago definitivo por los pecados de todos, permitiendo la reconciliación con Dios. Gloria a Dios por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Amén. Reconciliación con Dios. A través de la expiación, los creyentes pueden ser reconciliados con Dios, restaurando la relación que fue dañada por el pecado, porque nosotros por el mismo pecado fuimos alejados de nuestro Padre. Y tenemos justificación, santificación y glorificación. La expiación tiene implicaciones en 3 etapas para la vida del creyente. La justificación es ser declarado justo ante Dios. La santificación, ser liberado del poder del pecado. Y la glorificación, la liberación completa del pecado en la vida futura. También tenemos la apropiación. La expiación también implica la apropiación, que es el acto de aplacar la ira de Dios por el pecado. Escuchen bien, es el acto de aplacar la ira de Dios por el pecado. En el Antiguo Testamento, la expiación se simbolizaba a través de sacrificios de animales que representaban el sacrificio de Cristo que vendría. En los tiempos del Antiguo Testamento, la gente, el creyente que quería quitar los pecados, iba ante Dios y hacían un sacrificio de algún cordero o de algún animal. Entonces,
Ya no tenemos que hacer eso porque nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros, por los pecados. Importancia central. La expiación es un tema central en la Biblia, ya que revela el amor de Dios por la humanidad y la provisión para su salvación. ¿Hasta aquí entendemos que la expiación está bien detallada? Entonces cualquier cosa y cualquier pregunta vayan anotando y al final la respondemos. Como inciso A, vamos a ver, nuestra salvación es la obra de Cristo. Nuestra salvación es la obra de Cristo. Cristo vino con un propósito claro: dar su vida por nuestra salvación. Vayamos a ver Marcos 10:45. ¿Qué dice su palabra? Y dice así: yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. ¿Qué vino Jesucristo? ¿Vino qué? A servir. Y vino a pagar por nuestros pecados, a dar su vida por nosotros. Jesús no vino solo a enseñar o a hacer milagros. Vino a pagar el precio que nosotros podíamos pagar, ofreciendo su vida como rescate. Nos liberó de la maldición de la ley, asumiéndola en nuestro lugar. Qué precioso Jesús, que hizo por eso por nosotros, porque nosotros totalmente no podríamos cumplir con esa ley. Ninguno de los que estamos aquí podríamos cumplir con esa ley. ¿O me equivoco? O sea, yo creo que no. Ya seríamos como un Jesucristo más y entonces ya estaría algo raro ahí. Entonces no. Vayamos a ver Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Uy, traigo trabada la lengua ahorita, no sé por qué. Dice así: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Qué impresionante lo que hizo Jesús por nosotros. Dice que Él prefirió recibir por nosotros la maldición del pecado, que dejarnos todos en el pecado y en la perdición, y llevarnos a ese final que es fatal. La ley exigía justicia y nosotros éramos culpables. Cristo tomó esa condena sobre sí mismo. Qué bonito. Con una sola entrada en el santuario celestial obtuvo eterna redención. Vayamos a ver Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Dice: Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Dice: Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino ofrecer su misma sangre para cubrir nuestros propios pecados. Es algo impactante, pero así es. Y estamos en el tiempo de la gracia, que por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, estamos nosotros aquí hoy de pie. Y tenemos la oportunidad día con día de pedirle perdón a nuestro Señor, para decir: Señor, perdón, aquí estoy, pero seamos como esa mujer que Jesús mismo le dijo: anda y ve y no peques más. O sea, nos da la salvación, nos da el perdón del pecado, pero anda y no peques más. No sigan pecando en lo mismo, no sigamos pecando, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó por esa cruz ahí en ese Calvario. Amén. Con una sola entrada en el santuario celestial obtuvo eterna redención. Vayamos a ver en Hebreos 9:12, perdón, ya lo vimos eso. Hebreos 9:26, perdón. 9:26. Bien. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios
creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios no perdona nuestros pecados. Imagínense que cada vez que estuviera haciendo un sacrificio, tuviera que estar muriendo cada vez por nosotros. Ya solamente una sola vez Él hizo sacrificio en esa cruz del Calvario y nuestros pecados fueron perdonados. Pero ya no tenemos que hacer ese sacrificio con animales constantemente, como en el Antiguo Testamento, como en la ley. La obra de Cristo no solo cubrió el pecado, lo eliminó como barrera entre Dios y nosotros. Quitó esa barrera entre nosotros y Dios. Rompió el velo y aquí estamos delante de Él. Amén. Nuestra santificación es fruto de su ofrenda única. En Hebreos 10:10. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Ya está pagado eso, ya no tiene que volver a hacer ese sacrificio. Ese sacrificio ya está listo, es un regalo que nos ha dado a nosotros como pecadores. No podemos santificarnos por nosotros mismos. Es su entrega el que nos aparta y consagra para Dios. Esa prueba, Él nos tiene apartados para Dios. Es algo precioso esa palabra también que dice, nuestro Jesucristo está a la diestra de Dios abogando por nosotros. Él está sentado a la diestra abogando por nosotros para que Dios Padre vea el rostro de Jesucristo en nosotros, para que Él esté encargado de amarnos, de seguir y ser perdonados para llegar a esa meta que tenemos, que es el cielo, y no perdernos en el camino. Amén. Su obra es perfecta, completa y eterna. Vayamos a ver Hebreos 10:12. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Vayamos a ver de ahí al 14, pasen al 14. Porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Imagínense qué hermoso es que eligió as parte de su pueblo para ser perfectos ante Dios. Ese es un regalo hermoso que Jesucristo nos ha dado. Al sentarse a la diestra de Dios, Jesús mostró que su obra estaba terminada y no necesita repetirse. Nos amó y nos lavó con su propia sangre. Vayamos allá a Apocalipsis 1:5. Dice, yo Juan saludo a los de las 7 iglesias que están en la provincia. Voy a leer el 4 y el 5. Que están en la provincia de Asia. Dios es el que vive, el que siempre ha vivido y el que está por venir. Deseo que Dios y Jesucristo y los 7 espíritus que están delante de su trono los amen a ustedes y les den su paz. Podemos confiar en Jesucristo, nos ama y dice la verdad acerca de Dios. Él fue el primero en resucitar y es también el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Su amor no solo fue un consentimiento, sino una acción que limpió nuestra culpa y nos dio nueva vida. Como conclusión, la salvación no es un proceso humano ni una suma de buenas obras. Escuchen bien, la salvación no es un proceso humano ni una suma de buenas obras, sino el resultado de una obra divina consumada por Cristo. Él vino a dar vida, Él vino a dar su vida como rescate, cargó con nuestra maldición, quitó el pecado y nos lavó con su sangre. Con un solo sacrificio eterno nos redimió, nos santificó y nos hizo perfectos delante de Dios. Hoy podemos vivir seguros de que su victoria en la cruz es suficiente para nuestra eternidad y que nuestra vida debe responder con gratitud, fe y obediencia. O sea, hermanos,
tenemos que ser gratos, tener la fe y ser obedientes. Como inciso B, vamos a ver, la muerte de Cristo es su acto de redención. Jesús anunció y aceptó su misión como Mesías sufriente. Desde la confesión de Cesarea de Filipo, Jesús habló claramente de su muerte. Fue tentado a evitar la cruz. Vayamos a ver Juan 6:15. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Fue tentado a evitar la cruz. Lo quería hacer la gente, lo quería hacer rey. Y que no, fue a orar y hablar con su padre y entregar todo lo que estaba sucediendo. Vayamos a ver Mateo 26:36. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús estaba siempre en constante comunión con su Padre para evitar ser tentado. Entonces siempre estaba en constantemente, pero la enfrentó deliberadamente como orando con su Padre. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando seamos tentados? Siempre estar en oración, en comunión con Dios, con la palabra, en oración, ayuno. Amén. En la cruz declaró, consumado es. Cuando dijo ya, aquí he terminado y se ha consumado todo esto. Vayamos a ver Juan 19:30. Él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Su muerte tiene un propósito redentor. Vayamos a ver Marcos 10:45. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, como lo habíamos leído hace rato, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Mateo 26:28. Uy, hermanos, los veo muy serios. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con ustedes, con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Juan 1:29 también dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 3:14 al 15 dice, el Hijo del Hombre levantado para dar vida eterna. Juan 6:51, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 10:14 del 14 al 17, el buen pastor que da su vida por las ovejas. La muerte de Cristo es el centro del Evangelio. No hay más. Primera de Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 2:2 dice, Pablo predicó solo a un Cristo crucificado. En Primera de Corintios 1:18 del 23 al 24 dice, la cruz es poder y sabiduría de Dios. O sea, Cristo tomó nuestro lugar. En 2 de Corintios 5:21, al que conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición. Gálatas 6:14, Pablo se gloría en la cruz, su sangre nos justifica y reconcilia. Romanos 3:21-26, Dios nos justifica por la sangre de Cristo. Son muchos versículos, vamos a estarlos anotando. Romanos 5:9 al 10, justificados y reconciliados por su muerte. Efesios 1:7,
tenemos redención por su sangre. O sea que somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. En 1 de Pedro 1, 18 al 19 dice, redimidos por su sangre sin mancha. 1 de Pedro 2, 24 al 25, llevó nuestros pecados en su cuerpo, por sus heridas fuimos sanados. O sea que su sacrificio es único, perfecto y suficiente. En Hebreos 9, del 14 al 15 dice que su muerte ignoró el nuevo pacto. En Hebreos 10:10 dice que somos santificados por una ofrenda única. En Hebreos 10:14 dice que somos perfectos para siempre por su sacrificio. Su sangre asegura nuestra victoria. En 1 de Juan 2:2 dice que somos la apropiación por nuestros pecados y los del mundo. Apocalipsis 1:5 somos lavados de nuestros pecados con su sangre. En Apocalipsis 5:9 compró para Dios gente de toda nación. En Apocalipsis 12:11 el pueblo venció por la sangre del Cordero. Como conclusión, toda la vida de Jesús se dirigió a la cruz, no como un accidente, sino como la meta de su misión. En la cruz llevó nuestro pecado, derramó su sangre y obtuvo nuestra redención eterna. Su muerte no fue simbólica, sino el acto definitivo que nos justificó, santificó, reconcilió y dio vida eterna. O sea que hoy tenemos victoria y salvación porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Como inciso C, su muerte y su vida son inseparables. Su muerte fue efectiva porque Él era sin pecado. Vayamos a ver 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Escuchen bien, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Para qué? Para declararnos inocentes por medio de Cristo. En 1 de Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Jesucristo por nosotros para llevarnos a Dios. Jesús no murió por sus propios pecados, pues no los tenía. Su muerte fue el juicio de Dios sobre nuestro pecado, no sobre el suyo. Su vida eterna fue un sacrificio personal. En 2 de Corintios 8:9 dice, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Filipenses 2, del 5 al 8. La muerte de cruz fue la culminación de una vida de humillación y entrega. Desde su encarnación, Jesús vivió limitado y entregado, negándose a sí mismo en todo, hasta llegar a la cruz. Vida y muerte forman una sola obra redentora. Su sacrificio no comenzó en el Calvario. Toda su vida fue un acto continuo de amor y servicio, culminando en la entrega de sus vidas. Su carácter inmaculado y su vida de obediencia le dieron a su muerte con valor perfecto para salvarnos. Como conclusión, la cruz no puede entenderse sin la vida que Él precedió. El que murió por nosotros fue el santo, el justo, el que vivió en perfecta obediencia y sacrificio. Desde su nacimiento hasta su último aliento, Jesús vivió para dar, servir y amar. Por eso su muerte tiene poder, porque fue la muerte del Inmaculado que se entregó voluntariamente por nosotros. Si se fijan, Él hizo una gran obra por nosotros. Él vino a servir, nos vino a amar y vino a darnos todo ese amor en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Pablo nos dice que la muerte de Cristo por nuestros pecados fue conforme a las Escrituras. Jesús como cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús, el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dice en Juan 1:29. Esta imagen se relaciona con el siervo sufriente en Isaías 53 y el cordero sacrificial del Antiguo Testamento. Significa que Jesús es el sacrificio perfecto que quita el pecado de manera definitiva. Cumplimiento del propósito de los sacrificios. En el Antiguo Testamento, los sacrificios buscaban borrar la conciencia del pecado, pero no lograban plenamente. Vayamos a ver Hebreos 10:1. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario o ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Escuchen bien, fíjense bien lo que dice. La ley de Moisés era una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar. Era una muestra de lo que venía a acontecer en estos tiempos y lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Amén. Por eso debían repetirse constantemente, porque Jesús en cambio ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre, que limpia de manera total la conciencia y perfecciona al creyente. Vayamos a ver Hebreos 9:11 al 15. Gracias. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. Y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró en una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que estaban impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Qué tan hermoso es que Dios, Jesucristo, hizo eso por nosotros y nos dio la justificación y el perdón de los pecados. Como somos ahora, hermanos, si nos ponemos a ver y analizar lo que pasaba en la ley y en el Antiguo Testamento, aquí dice que se abrían los corderos, se llenaban de sangre, se echaban las cenizas para poder ser un sacrificio perfecto ante Dios. ¿Ustedes creen que en esos tiempos haríamos eso? A como son las generaciones de ahorita, a como somos nosotros, simplemente del ver la sangre estamos guácala. O hacer eso, imagínense, o sea, ir por un cordero o por unas vacas y abrirlas, llenarnos de sangre, de esa sangre caliente que está saliendo. El olor, las moscas, el lugar, el calor y todo eso, imagínenselo. Lo podemos leer, pero a veces tal vez no tenemos esa profundidad de llegar a la palabra o imaginarnos el momento en el que estaban haciendo eso. Los olores, los gritos, de los animales. O sea, imagínense todo el entorno para poder ofrecer un buen sacrificio ante Dios. Gracias a ese regalo que Jesucristo nos regaló en esa cruz, ya no tenemos que hacer nada de eso. Amén. Superioridad de Jesús como sacerdote y ofrenda de Jesús. Jesús no solo fue la ofrenda, sino también el sumo sacerdote que presentó ese sacrificio delante de Dios. En Hebreos 9, del 11 al 12, dice que su sacrificio
fue suficiente, eterno y eliminando